Ya estamos de vuelta, mis queridos amigos, con la doctora Mirna Santiago. Para quienes nos acaban de sintonizar, cirujana oncóloga. Mirna, teníamos un tema súper interesante cuando fuimos a corte y decíamos de estas personas que le dan de alta y ellos le dan de alta, pero todavía hay un proceso interno. Proceso de auditar los medicamentos y todas estas cuestiones. Una estimación, rápido, sin decir se dice el pecado, pero no el pecador. Exacto. ¿Qué tiempo más o menos te ha tardado eso? En muchas ocasiones yo tengo pacientes que a los 15 días, por ejemplo, de seguimiento lo veo y el paciente todavía me dice que no ha podido, no han terminado de cerrar el récord. Pero esto es una locura. Eso tiene mucho que ver con lo que el centro de salud, en algunos casos, que es el menor de los casos, y la ARS. Porque ¿qué pasa? Después que el centro de salud te recopila toda la información, todos los documentos de tu consumo como paciente en el centro, pues se lo presenta a la ARS. Ahí la ARS comienza a hacerte glosa. Esto no se lo cubre, esto sí se lo cubre, esto te cubre tanto, esto te cubre aquello. Y cuando tú tienes 15 días, 20 días internos, que está sometido a un proceso quirúrgico que te trata intensivo, a la unidad de cuidado intensivo UCI. Pasa por distintos procesos. El medicamento es más costoso, un sinnúmero de cosas, material gastable y demás. Entonces a veces se toma tiempo. Pero la burocracia de las ARS lleva a que esto se tome más tiempo. Esa misma burocracia. Porque tú tienes ARS aquí, que tú tienes que primero enviarla y se va a un departamento de auditoría de ellos, y ese departamento después que lo termina te lo pasa a otro para que lo valide, y después se va a otro sitio, Sí, y se vuelve un caos. Pero la CISARRIL debería estar llamada a hacer algún tipo de regulación que no someta, porque es que no solamente están afectando a la clínica. Claro, someten también al médico. Someten al médico. A todos. Y por supuesto someten al paciente. Entonces, debería haber algún tipo de regulación que permita agilizar estos procesos. Porque sí es cierto que el paciente dura 15 días, pero tú puedes hacer un reporte diario, puede crearse algún tipo de sistema online que se vaya subiendo a medida que se va consumiendo. Sí debe haber, la tecnología está muy avanzada, Claro, como para que a mí me digan que por el que no está cúmulo, listo. porque básicamente esa es la explicación que terminan dando, Claro. que por el cúmulo de tiempo y medicamentos y de trabajo, entonces... Bueno, sí son muy de moda que los médicos no daban de alta los domingos. Porque dar de alta los domingos implicaba que el paciente muy probablemente se tenía aquí con un depósito. Imagínate Entonces, precisamente porque no había cómo cerrar el récord. Ahora, para darse de alta los domingos hay que tratar de ir antes de mediodía porque se estableció que era una obligación de la ARS tener un personal que despachara y se puede ya hacer el rejuego. Pero son cosas en las que el paciente probablemente no esté listo de incurrir en un pago para poderse retirar de la clínica y que afectan de alguna manera al paciente. Sí, claro. De alguna manera no, directamente afectan al paciente. Lo que pasa es que el paciente se va con una deuda, asumiendo que no es domingo, que sea lunes, martes, no importa el día que sea, se va con una deuda, deja sus documentos, su cédula, con un pendiente. Su carnet. Pero ¿cuál es el pendiente? Sí, ¿Tú sabes cuál es el pendiente? Nadie sabe cuánto es. Nadie sabe porque hasta que la ARS no haga su cierre No del determina, expediente, no determina, entonces que la clínica le cobre, bueno, tus diferencias son tanto, el paciente no sabe. Esa cuenta puede ser 50,000 pesos, 100,000 pesos, 200,000 pesos, y tú te vas con una deuda que tú mismo no sabes, y te vas con esa intranquilidad. Pero tampoco al profesional que trató a ese paciente, tampoco le pagan. Claro. Exacto, no se genera el pago porque tú tienes que cerrar el récord de ese paciente y de ese insumo. Y, por ejemplo, para que tengan una idea, nosotros los médicos tenemos el deber de hacer los depósitos de todos las facturas que se emiten dentro de los primeros 5 días. Sí. Si la ARS se tardó un mes en cerrar un récord, ya esa factura se va a ir para el próximo mes, pero vendría siéndose efectiva en el próximo mes. O sea, prácticamente te terminan pagando un paciente a los 90 días. Esas son cosas que, por ejemplo, los pacientes no lo tienen de conocimiento. Pero que sí afectan al médico. Entonces, al final, nosotros terminamos siendo financiadores de las mismas aseguradoras. Por supuesto. Claro. Es más, yo estoy loco por decirlo. Lo que pasa es que no, lo puedes decir, no importa. Yo no sé. Yo estoy muy chimoso últimamente. No, yo lo que quiero decir, yo tengo un amigo, lo que no voy a decir quién, ¿verdad? Yo tengo un amigo que tiene, señores, tiene un centro de diálisis y hay una ARS, que tengo que aguantarme el nombre,
Si me escuchan mucho lo digo también. No, hay una ARS que le debe facturas del 2021. Pero tienen que seguir dando el servicio y lo que cuesta los materiales de diálisis ni siquiera cubren la mitad. Pero es peor que eso. SRS llegó a hacer hasta propuestas indecentes de negociaciones con ese centro de salud. Entonces tú te preguntas, después que tú das un servicio completo a un paciente con todo lo que corresponde. Que no puede decirle que no, ¿eh? Que no puede decirle ¿Cómo que tú no. le dices, doctora, por favor, cómo le dice a usted a un paciente con una enfermedad de cosas? No, yo no te voy a atender por... No. No puede. No se puede. Podemos ser víctimas de demanda incluso. Exactamente. Incluso es demandable. O sea... Entonces te deben 100, 200, 1 millón de pesos, el número que sea, desde hace 2 años atrás, y tú todavía hoy en día lo estás cobrando. Entonces la gente no ve eso. El paciente no ve eso. Lo que sucede hoy en día, y vuelvo con el sector más vulnerable, que es el usuario, al final, las políticas que se hacen, por ejemplo, de penalizar a los centros de salud que cobren un fondo. Recientemente fue un centro sancionado. Claro. Eso, tú lo dices, bueno, qué bueno, porque no todo el mundo te anda, y tiene sentido, tiene razón de ser. Tú no andas con 50 mil pesos todos los días en el bolsillo, y mucho menos cuando se te presenta una situación de salud que debe llevar a un familiar. Es lo primero. Pero vamos a ponerlo en la otra acera, vamos a mirar todos los ángulos. Esos centros médicos que van pacientes y hacen una cuenta de 200, 300, 500 mil pesos, 1 millón de pesos, en internamiento, en intensivo y demás, y un sinnúmero de cosas, y se van como que no ha pasado nada. Claro. ¿Cómo lo cobran? Claro. Entonces, si tú, como Estado, vas a sancionar a esos centros de salud que someten a los pacientes a tener que dejar un fondo, entonces de igual manera crea una vía para que ese centro de salud pueda recuperar el dinero invertido en ese paciente, porque te garantice la vida, el bien más preciado. Hay mucho que hacer. Te garantice la salud. Yo creo que de todos lados hay mucho que hacer. Sí, la política bueno, sobre todo del sector más importante, que es el que vela porque todo esto se regule, que es la CISALRIL, claro, debe ser dirigida para que se cumplan con ciertas condiciones, para que el paciente no sufra, pero a la vez el médico. Y porque la CISALRIL es simplemente un mediador entre todos. Por supuesto. Entonces es para que nosotros podamos, al final la vía, el que sí no debe de incurrir en daño es el paciente. Por supuesto. Entonces, y casi siempre es el que termina el más afectado. Siendo más afectado. Pero yo me voy más lejos. Yo soy pro empresario, yo soy pro comercio, yo soy pro el sector productivo. Claro, apoyo al sector vulnerable, al que necesita. Claro está, porque obviamente lo necesita. Pero esa persona, ese paciente, ¿cuántos empleados tiene? Sin embargo, un centro de salud te genera 100, 200 empleos en una clínica. Sí, pero no te deshumanices. No, yo no me deshumanizo. Lo que pasa es que a la gente le gusta señalar mucho porque el médico, el administrador de una clínica se vuelve insensible, se vuelve inhumano. Y no es eso, es un negocio que se mantiene en otras familias de esa misma estructura. Yo estoy con lo que dice Entonces, la doctora. Si tú me vas a penalizar por hacer algo por lo que yo intento cubrirme para no perderlo, entonces ayúdame a buscar el mecanismo de yo perseguir es algo complementario. O sea, hay que equilibrar, pero siempre hay que entender que el menos afectado debe de ser el paciente. Debe ser el paciente. El menos afectado debe ser el paciente, porque al final de cuentas, el paciente se puede ir para su casa y muy probablemente se va con la enfermedad y no solamente con la cuenta, se va con la enfermedad. Entonces tú lo estás agraviando de alguna manera, sí, aparte de la enfermedad que tiene, también la carga económica. Sí, no lo tiene, el Estado lo que tiene que hacer, como una idea aleatoria, random, ¿verdad? Entonces yo te subsidio, ni siquiera el 100%, hasta tu clínica, tú como clínica. Eso pudiera ser una solución. Yo contacto a ese paciente y veo que realmente no tiene los recursos para pagar. Yo como Estado, entonces me hago garante de eso y te voy a subsidiar un 60, un 70% a esa clínica para que no lo pierda todo y pueda seguir avanzando. Pero como todo en el juego, hay que verle la falla. Recuérdate que eso se puede prestar a que entonces las clínicas entiendan que ya yo no voy a crear un esfuerzo en las ARS porque yo tengo
tengo un mecanismo de Sí, buscar la forma sí. de que mi ingreso llegue seguro. Sí, Entonces, el tema es no complejo. es tan fácil. El tema es no es tan complejo. fácil para que, miren, la verdad es que para que se generen los cambios en todo lo que es el sistema de salud o para que cada día se mejoren las cosas, es una mesa de trabajo muy amplia donde Claro. todos los sectores participan. Y ustedes saben que recientemente el Colegio Médico Dominicano estaba ejerciendo una presión o sigue ejerciendo sí. una presión muy grande precisamente para mejorar muchas condiciones a través de las ARS, de las clínicas, para que el paciente se vea más beneficiado a lo que es el servicio de salud. Sí. Y no ha sido fácil porque es que todo el mundo Ala de para su lado. alguna Ala para manera su lado. negocia con sus intereses. Así Entonces es, no es tan así fácil. es, sin lugar a duda, el tema es complejo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora, en que el paciente, ya por tener la condición en sí, ya tiene un gran problema, de hecho mayor que el de todos los otros involucrados. Sí, porque tiene la condición como Tiene tal. la condición como tal. Jonathan, nos tenemos prácticamente que ir. Tengo del programa anterior, quería decir que esto es muy al margen de lo que estamos hablando, pero sí quiero a ustedes que están fuera del país, nos están viendo en Nueva York, en New Jersey, ¿verdad? La Superintendencia de Seguro emitió un comunicado para que eviten una estafa que se está haciendo, señores. Se está haciendo para esos dominicanos ausentes que están tratando de asegurarse aquí, que están a través de teléfonos falsos y eso, le hacen depósitos de allá tratando de contratar pólizas de seguro y aquí se están desapareciendo. Tengan mucho cuidado, no hagan eso, contacten directamente a cualquier aseguradora o en su defecto contraten un corredor de seguros o agente de seguro que esté certificado, que tenga nombre en el país, para que no incurran en este tipo de fraude. Eso tengo 2 programas tratando de decirlo Sí. y nos involucramos y se me pasa. Tengan muy pendiente eso. A nuestros amigos y hermanos dominicanos y extranjeros que viven fuera, pues lo engañan mucho, lo engañan en muchos sectores. En el inmobiliario ha pasado mucho. Ahora en el sector salud está pasando bastante. No se dejen. Ustedes pueden llamar a la Superintendencia de Seguros y de ahí consultan quiénes están certificados para ejercer. Y o escribirnos a @segurostv, estamos en Instagram, ¿verdad? En las redes, y con muchísimo gusto le asistimos, contestamos cualquier pregunta y lo orientamos. Yo creo que Hasta aquí llegamos. ha sido una tarde perfecta. Doctora, muchísimas gracias por compartir este momento y estas informaciones con nosotros. Un tema muy bueno, muy amplio y sobre todo en este mes del cáncer, de sensibilización del cáncer de mama. Esta es su casa. Esta es Puede su venir casa. cuando quiera. Gracias. Y Hasta luego. Gracias a ustedes por vernos. Hasta luego.